Nunca voy a olvidar el día en que mi propia sobrina usó mi tarjeta escondida, reventando todo el crédito en un viaje de lujo, y todavía tuvo el descaro de escribir vida ganada en las redes sociales, como si hubiera vencido en la vida a costa mía. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Elena, tengo 62 años, soy viuda desde hace casi una década, y siempre me consideré una mujer sencilla, honesta, de esas que guardan los recibos en un sobre y conocen cada centavo que entra y que sale. Trabajé toda la vida como costurera, cogiendo servicio en casa, pasando noches enteras en la máquina para conseguir cubrir el alquiler, los medicamentos, las cuentas y, en los últimos años, para intentar tener un mínimo de tranquilidad en la vejez. No tuve. La vida no quiso así. Tal vez por eso siempre puse una parte enorme de mi amor en mi sobrina, la hija de mi hermana menor, Tan Laura, la niña que cargué en brazos, que cuidé cuando su madre no podía, que dormía aquí en casa los fines de semana, a la que yo llamaba cariñosamente mi hija prestada. Si alguien me hubiera dicho años atrás que sería justamente Laura, la persona que me dejaría literalmente en la calle de mi propia casa, yo me habría reído. Yo creía que conocía a mi familia, creía que el amor y el cuidado eran suficientes para mantener a alguien del lado correcto de la vida. Pero aquel día, con el móvil temblando en mi mano, empecé a entender que no conocía a nadie tan bien como pensaba. Todo empezó de una forma casi banal. Fui al mercado por la mañana, compré mis cosas, volví a casa y guardé la tarjeta en el mismo lugar de siempre, en un monederito dentro del armario de mi cuarto. Era cuidadosa, pero nunca desconfiada. Y, como Laura venía mucho por aquí, yo dejaba la puerta abierta, el portón entornado, la casa siempre disponible. Al final de aquella tarde, me senté en mi butaca de la sala, con las piernas doliéndome un poco, y cogí el móvil para pasar el rato. Fue cuando apareció la primera story. Laura, con unas gafas de sol enormes, la boca pintada, una copa de espumoso en la mano, en una piscina infinita que yo solo veía en telenovelas. Detrás de ella, un hotel enorme, todo, bla. Giró la cámara hacia su propia cara y dijo, riéndose, vida ganada, bebé, con esas letras blancas encima de la imagen, vida ganada. Me quedé ahí, con la imagen congelada, el corazón latiendo un poco más fuerte en el pie. De foto de los lugares, al resort, carísimo, restaurante caro, una playa carísima que yo solo conocía por anuncios, deslicé hacia el lado, ella publicando un plato de mariscos, vino importado, pie de foto, nos lo merecemos, ¿no? La vida es una sola. Otra story, compras en un centro comercial de lujo, bolsas de marca balanceándose en el brazo, risas, música alta, y luego, un reels, una secuencia del viaje, con ella entrando en la habitación del hotel, saltando sobre la cama, enseñando las vistas desde el balcón, todo editado con una musiquita animada al final, la misma frase, vida ganada. En ese primer momento, yo no uní los puntos, solo sentí una incomodidad. ¿Sabes? Algo pica en el fondo del alma, pero no quieres mirar de cerca. Solo que unos minutos después, mi móvil volvió a sonar. No era story, era un SMS del banco. Compra aprobada, importe X, import Y, import Z, en Paselier, una compra detrás de otra, en sitios que combinaban perfectamente con lo que había visto en los videos de ella. El nombre del establecimiento era el mismo del cartel, detrás de la piscina, el mismo del letrero del restaurante, el mismo de la tienda de los zapatos caros. Se me heló el estómago. Abrí la aplicación del banco, intenté respirar rondo, pero la pantalla en rojo casi me quitó el aire del todo. El límite reventado en la cuenta a cero, un agujero que yo jamás conseguiría cubrir en meses de trabajo cuisa, en Acos. Y allí, en la esquina de la pantalla, mi nombre completo, mi tarjeta, mis ahorros, mi supuesta seguridad para la vejez. En ese instante, entendí, no había perdido solo dinero. Había perdido el suelo bajo los pies. La primera reacción que tendría cualquiera sería coger el teléfono, llamar, gritar, exigir explicaciones. Yo hasta llegué a buscar el contacto de Laura en la agenda, el dedo,
temblando encima de su nombre. Pero algo en mí se trabó. Volví a mirar las stories, ella riendo, bailando, brindando, y leí otra vez la frase, ambida, con nada, como si mi vida, mi trabajo, mis años de esfuerzo no fueran más que una escalera para que ella subiera y se sacara fotos desde arriba. Cerré los ojos, respiré hondo, y por primera vez en mucho tiempo, en vez de reaccionar por impulso, elegí el silencio. No lamí, no mandé mensajes, no comenté nada, solo cancelé la tarjeta, llamé al banco con la voz firme. Expliqué que la tarjeta había sido usada sin mi autorización, aún sabiendo, en el fondo, que quien había hecho aquello no era un extraño, era alguien de dentro. Después, cogí un cuaderno viejo, me senté a la mesa de la cocina, y empecé a hacer cuentas. Anoté cada compra que aparecía en el extracto, sumé todo, resté lo que aún tenía, lo que debía, lo que entraría de mis pocos encargos de costura. La conclusión fue dura. Yo no tenía como simplemente absorber aquel golpe en sí. Fingía que nada había pasado, iba a acabar en números rojos, llena de deudas, posiblemente perdiendo la casa. Fue entonces cuando surgió la idea, simple y cruel a la vez. Miré a mi alrededor, mi sala ordenadita, mi estantería antigua, el sofá gastado pero cómodo, los cuadros torcidos en las paredes. La casa era todo lo que yo tenía, Annie. Al mismo tiempo, era lo único que podía salvarme de aquel pozo. Aquella noche casi no dormí. Pero, cuando el día amaneció, yo ya tenía una decisión tomada. Sí, mi sobrina había usado mi casa como un cajero automático invisible. Yo iba a transformar esa misma casa en algo que, por lo menos, me ayudara a levantarme de nuevo. Empecé por los anuncios, saqué fotos de la sala, de los cuartos, de la fachada, escribí casa amplia, bien ubicada, ideal para familia, con patio y anexo, al fondo la casa principal. Y el cuarto que antes era prácticamente de Laura, en las vacaciones ahora iban a convertirse en fuente de ingresos. Yo, Elena, la tía tonta que todo el mundo creía que iba a perdonarlo todo, decidí aquel día que no iba a ser más el felpudo de nadie. Un mes después, cuando el coche de Laura se paró delante del portón cargado de maletes, baratas y bolsas sin marca, ella bajó, con la misma cara confiada de siempre. Pero, esta vez, no había gafas de sol caras ni copa en la mano. Había ojeras, había frustración. Subió los escalones del porche como si la casa fuera suya por derecho. Giró el picaporte sin siquiera llamar. Cuando la puerta se abrió, sin embargo, no era mi silencio lo que la estaba esperando. Dentro, era el ruido de niños corriendo por la sala, juguetes esparcidos por el suelo, una televisión encendida con dibujos animados, un olor rico a comida casera, viniendo de la cocina, y una pareja sentada en el sofá, con cara de recién mudados. Laura se quedó congelada en la puerta, sin entender. Perdón, creo que me he equivocado de casa, arriesgó, incómoda. La mujer del sofá sonrió, amable. Tú debes de ser la sobrina de doña Elena, ¿verdad? Ella comentó que venías hoy a tu cuarto. ¿Está ahí? Al fondo. Nosotros solo estamos terminando de organizar las cajas. Al fondo. Solo entonces Laura reparó en las cajas apiladas en el pasillo, en las etiquetas de mudanza, en las fotos de otra familia, en la estantería. La casa principal ya no era más la casa de tía Helena, era la casa de aquella familia. Atravesó el pasillo casi tropezando con las cosas, con el corazón acelerado, y fue directo a la puerta del cuarto que durante años había tratado como si fuera suyo. Pero, en lugar del cartelito con su nombre que un día colgó de broma, había ahora una hoja de papel pegada con cinta adhesiva. La letra era mía, firme. Usé lo que quedaba de la casa para pagar lo que tú gastaste. Este cuarto está alquilado. Buena suerte con tu vida, Canadá. Helena, yo estaba en el anexo, al fondo, escuchando el ruido de sus pasos resonando por el pasillo. Sabía que en ese preciso momento, mi sobrina estaba experimentando, por primera vez, un poco de la humillación que creyó que nunca sentiría. Aquel día, mirando por la pequeña ventanita de mi cuartito estrecho, tenía la certeza de que estaba controlando la situación. Creía que le había dado el troco perfecto, silencioso, sin necesidad de gritos ni escándalos. Solo que yo no tenía ni idea de hasta dónde sería capaz de llegar Laura después de aquello. Ahora te voy a contar cómo la humillación de aquel día se convirtió en el combustible de algo mucho más oscuro que un simple golpe con una tarjeta de crédito. Antes de aquella escena de ella, llegando a mi casa,
y encontrando a otra familia en la sala. Existió toda una vida en la que yo hice de todo para que Laura nunca tuviera que pasar por las dificultades que yo pasé. De pronto, mi marido Antonio tuvo un infarto fulminante cuando yo tenía 43 años. Un día salió a trabajar, como siempre, me dio un beso rápido en la frente y dijo, más tarde paso por el mercado y te traigo esas naranjas que te gustan. Nunca volvió. En aquella época, yo trabajaba solo desde casa, cogiendo bajos de pantalones y ajustes de vestidos de las vecinas. La casa todavía no era mía, estaba financiada, el salario de él era lo que cubría la mayo, era parte de las cuentas. Cuando murió, no fue solo la cama la que puedo later, fue la nevera, la despensa, el futuro. Podría haberme rendido allí mismo, haber vendido todo y haberme ido a vivir a un cuartito, cualquiera en el fondo de la casa de alguien, dependiendo de otros. Pero algo en mi terca decidió que iba a honrar lo que habíamos empezado. Empecé a coger más trabajo, ropa de fiesta, vestidos de novia, uniformes escolares, cortinas. La máquina de coser seguía girando toda la madrugada, y muchas veces solo me daba cuenta de que el sol había salido cuando el canto de los pájaros empezaba a competir con el ruido de la aguja. Cada cuota de la casa, cada ladrillo, cada capa de yeso, se pagó con el cansancio de mi cuerpo. Dejaba de comprar un medicamento más caro, de cambiar de zapatos, de ir al médico cuando debía, solo para no atrasar el préstamo. Cuando nació Laura, fue como si la vida me devolviera un pedacito de alegría. Recuerdo la primera vez que la tuve en brazos, todavía en la maternidad, tan pequeña, con la boquita temblando, los ojos apretados. Mi hermana, agotada, me miró y dijo, tú vas a ser la segunda madre de ella. Yo me lo tomé en serio. Las primeras veces que Laura durmió en mi casa, cabía entera, en un rinconcito del sofá, envuelta en una manta rosa. Me despertaba de noche, solo para ver si estaba respirando. Viena, en el desayuno, le hacía tortitas en forma de corazón, les ponía fideos de colores, encima solo para ver su sonrisa. Conforme fue creciendo, mi casa se convirtió en su refugio. Jugaba en el patio, hasta tarde. Inventaba teatrillos en la sala, revolvía mis botes de hilo, e inventaba colección de carretes. D-Colors. Cuando se hizo adolescente en Pasano Torquiu, junto con la edad, venía cierta hambre de todo lo que yo nunca tuve, ropa de marca, el móvil de moda, viajes con amigas a su madre. No podía con todo, su padre menos aún, y adivina, ¿a qué puerta venía a tocar? Tía, ¿tú crees que puedes arreglar este vaquero? Es que vi a una influencer usándolo. Roto así. Tía, ¿será que puedes ayudarme con el dinero del curso este mes? Prometo devolvértelo. Cuando esté trabajando. Esa frase la escuché tantas veces que se volvió banda sonora de mi vida. Yo siempre decía que sí y renuncié a muchas cosas para ver a Laura estudiando. Él le pagué material, ayudé con el transporte, le compré un ordenador usado para que hiciera trabajos. Cuando decidió dejar a medias el curso técnico, porque no iba con ella trog en seco. Pero fingí apoyo. Eres joven, tienes tiempo para encontrarte. La verdad es que yo llevaba tanto tiempo arreglándomela sola, que no sabía decir no a alguien a quien amaba. Tenía miedo de parecer dura, amarga, de perder lo poco de familia que aún me quedaba. Mientras tanto, la casa también iba cambiando. Después de que finalmente terminé de pagarla, tardé años en arreglarla, un pedacito cada vez. Cambié el suelo de la sala, pinté las paredes, puse una puerta de cristal en la cocina. Conseguí juntar dinero para construir el anexo del fondo, ese mismo donde yo acabaría más tarde, pensando en tener un espacio para visitas, o, quién sabe, para alquilar y tener un ingreso extra en la vejez. Cada reforma tenía una historia. Recordaba exactamente cuántos vestidos de fiesta tuve, qué hacer para pagar la mano de obra del albañil. Recordaba el dolor de espalda, el sueño atrasado en Laura. En cambio, solo veía el resultado una casa cómoda, arregladita, instagramable, como le gustaba decir. Las primeras señales de ingratitud no vinieron en forma de grito, vinieron disfrazadas de drama. Una vez apareció aquí con una amiga sin avisar. Entraron riéndose, grabando todo con el MUVA. Gente, mirad la casa de mi tía. Parece esas casas de novela antigua. Muy estéril, decía ella, abriendo el armario de la cocina, mostrando mis tazas, mes Montelis, du, Gonchilo. En el momento, yo me reí, medio cortada. Pero, cuando fui a ver el vídeo que publicó, escuché a la amiga diciendo, ay, pero
Tu tía es un poco acumuladora, ¿no? Sí, pobrecita, vive guardándolo todo, pero por lo menos la casa es suya. No, yo aún estoy en la lucha, respondió ella, riéndose. Aquello no me pareció solo una broma, me pareció una punzada, como si, en el fondo, ella pensara que todo lo que yo tenía era poco y, al mismo tiempo, se creyera con derecho a usar lo que era mío para lucirse. También estuvo el episodio del dinero prestado. Un día fui al mercado y a la hora de pagar me di cuenta de que faltaba un billete en la cartera. No era mucho, pero yo sabía exactamente cuánto había separado Anne. Cuando lo comenté con Lobra, ella soltó una risita. ¡Ay, tía! Perdón. Cogí un dinero de tu cartera corriendo para pedir comida con las chicas. Luego te lo devuelvo. Pero, ¿por qué no me lo pediste? Pregunté, sintiendo la cara arder. Ay, estabas dormida, y yo sabía que no te ibas a enfadar. Tía Elena es de corazón blando, dijo, abrazándome y acariciándome el pelo, como si la niña fuera yo. Reclamé, pero lo dejé pasar. La devolución nunca llegó. Otra vez, desapareció un anillo mío, sencillo, pero con valor sentimental, porque me lo había dado a Antonio. Revolví la casa entera, lo busqué por todos lados. Solo meses después vi una foto de Laura frente al espejo, con el anillo en el dedo. ¡Qué bonito ese anillo, prima! ¿De dónde es? Había comentado alguien. Un achadito vintage, respondió ella, con un emoji guiñando el ojo. Se me encogió el corazón, pero mi boca se quedó muda. Me dije a mí misma que, al menos, estaba usando algo que me recordaba a mi marido. Así justificaba todo. También fui notando cómo, poco a poco, dejaba yo de ser tía y me convertía solo en cuando necesitaba dinero, un lugar donde quedarse, alguien para ir a recogerle un pedido. Mientras estaba en un trabajito, se acordaba de mí aun cuando estaba bien, llena de amigos, novio, viajes cortos, desaparecía. En los últimos años antes de aquel viaje de lujo, Laura empezó con esa manía de la vida. Perfecta en redes, todo era contenido. Si venía aquí, sacaba foto de mi comida, pero usaba un pie de foto, como si ella misma la hubiera preparado. Si conseguía un encargo grande en su trabajo, parecía que hubiera construido un imperio ella sola. Yo recordaba las noches en que durmió en mi sofá, quejándose de facturas atrasadas. Recordaba las veces que pagué la factura de su tarjeta, solo para que no te manchen el nombre, y aún así, cuando leía los pies de foto, era como si yo nunca hubiera existido. Lo conseguí todo sola, escribió una vez, en una foto con un móvil nuevo apoyada en mi muro, recién pintado. Leí esa frase como quien se traga un vaso de agua a medias vaso rasgando. Aún así, seguí abriéndole la puerta, poniendo café recién hecho cuando sabía que venía, dejando el cuarto arreglado para que durmiera. Mi argumento era siempre el mismo. Anne es joven, va a madurar. Anne es una fase. Yo no sabía o no quería ver que aquella fase ya era, en realidad, una forma de ser. Una mezcla peligrosa de falta de límites con un hambre insaciable de lucirse, de ganar sin medir el costo. Cuando por fin llegó el día en que la tarjeta desapareció de mi bolso y volvió a mi vida, en forma de notificaciones del banco y videos de viaje, toda esa historia de años cobró otro sentido. Yo no sabía que todo aquel esfuerzo, todas las noches, sin dormir, cada centavo ahogado, cada ladrillo levantado, serían usados contra mí, como si yo fuera un simple escalón en el camino de otra persona. Ahora te voy a mostrar la primera señal clara de que algo estaba muy mal, y que yo me empeñé en ignorar. Después de ver el viaje entero de Laura ocurriendo en tiempo real, pagado con mi sudor y mi tarjeta, tomé aquella decisión silenciosa. No iba a llamar, no iba a mandar mensajes, no iba a suplicar respeto, iba a actuar, pero eso no significa que ella se quedara callada. En los días siguientes, mientras yo resolvía el papeleo con el banco, mi móvil no paró de sonar. No eran disculpas, eran videos, fotos, risa. Una vez, a media tarde, llegó un audio suyo por WhatsApp. ¡Tía! Su voz venía alta, con viento de fondo. No tienes idea del sitio en el que estoy, luego te cuento todo, ¿vale? Estoy viviendo lo que la vida me debe, te quiero, ¿eh? Aquello dolió más que si me hubiera insultado. Estoy viviendo lo que la vida me debe, como si la vida tuviera alguna deuda con ella, y no conmigo, que había pasado años cosiendo hasta que la punta del dedo sangrara. Lo escuché, respiré hondo y dejé el audio sin respuesta. Aquella noche, cuando me acosté,
sonó otra notificación. Era un Reels nuevo que alguien había compartido en el grupo de la familia. Era de Lovora. Salía en una discoteca elegantísima, luces de colores, botellas carísimas pasando en manos de los camareros. En el vídeo, ella, con un vestido ajustado, el pelo impecable, casi gritando a la cámara. Hay gente que nació para pagar facturas y hay gente que nació para vivir vida. Gonada viví. El pay de foto, debajo, decía mientras unos se quejan de la vida, otros hacen que la vida, su chida. #gratité. Sentí la cara arder. Aquello ya era humillación suficiente. Al saber que yo me estaba convirtiendo en una de esos unos genéricos, una masa que paga facturas para que ella pueda vivir. Pero la verdadera vergüenza, la primera humillación pública de verdad, aún estaba por venir. Algunos días después, apareció un mensaje en el grupo de la familia Santos. Official. Era mi hermana menor, la madre de Laura. Gente, ¿alguien sabe si Elena está bien? ¿Por qué? Preguntó una prima, porque Laura dijo que ella ha estado mandando unos mensajes raros sobre tarjeta, cobros. Yo no había mandado ningún mensaje. Estaba callada, lidiando con el banco. Entonces, la propia Laura habló en el grupo. Gente en serio, escribió, pero parecía que le hablaba a una audiencia. No, Amia, no quiero pelear con mi tía, y menos aquí en el grupo. Solo estoy preocupada. Ella ahí anda, olvidando las cosas, confundida. Yo siempre le he ayudado. Nunca haría nada para perjudicarla. Esa frase cayó como una bomba. De repente, el problema ya no era el dinero, la tarjeta, el viaje. El problema era yo, a mi cabeza, a mi memoria. Una prima lejana respondió con un emoji triste. Ay, gente, es la edad, ¿no? Todos un día empezamos a olvidar las cosas. Otro escribió, lo importante es que se arreglen. El dinero se soluciona. Nadie, absolutamente nadie, preguntó cómo estaba yo pagando el dinero que se soluciona. Mi hermana, intentando apaciguar, mandó un audio. No te lo tomes a mal. Va, Laura es joven, a veces exagera, pero tú sabes que te quieren. Tú también ya dijiste cosas sin pensar cuando estabas nerviosa. Vamos a marcar un café cuando vuelva a conversar con calma. Escuché el audio tumbada en mi cama, sintiendo una mezcla de rabia y vergüenza. Tú también ya dijiste cosas sin pensar. Me estaban metiendo en el mismo saco que ella, como si yo fuera impulsiva y irresponsible. La humillación, allí, no estaba solo en la mentira, estaba en el subtexto. La tía vieja está confundida, la sobrina es la equilibrada. Esa misma noche, Laura publicó un texto en Instagram, en modo público claro, una foto suya sentada en una tarima de madera, el mar al fondo, mirando a lo lejos, con cara seria. El pie de foto era enorme. Hay gente que solo ve lo que gastas, no lo que sientes. Hay gente que se olvida de todo lo que ya hiciste, pero te cobra como si nunca hubieras hecho nada por ella. Yo siempre fui la que se esforzó, la que ayudó en casa, la que renunció a tantas cosas por los Dimas, y ahora que estoy viviendo un poco, hay gente que quiere hacerme sentir culpable, pero no lo voy a permitir, porque sé lo que valgo. Quien entiende, se queda. Quien no, un día, siente tu falta. No tenía mi nombre, pero quien conocía la historia, quien estaba en el grupo de la familia, sabía perfectamente de quién hablaba. En los comentarios, venían las puñaladas. Eres luz, amiga. No dejes que nadie te apague. Las tías, tíos, padres, siempre piensan que les debemos todo. Lánzate a la vida. ¿Quién no ha cogido una tarjeta prestada? No, jaja. Cada comentario era como un coro diciendo, al unísono, que yo era la villana en la historia, que ella estaba contando. Yo, que nunca había publicado nada más allá de fotos de cumpleaños y Navidad con filtro torcido, estaba allí, reducida a una caricatura en la tía, amarga, controladora, que quería encadenar a la sobrina. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, lloré a sollozos, pero no por el dinero. Lloré porque me di cuenta de que, en su cabeza, yo no era la mujer que le abrió la casa, que pagó su curso, que le prestó cama cuando no tenía dónde dormir. Yo era solo un obstáculo, un hombre fácil de convertir en pie de foto de víctima. La primera gran humillación no fue verme sin dinero, fue darme cuenta de que mi historia, mi vida, se había convertido en contenido para que ella se hiciera la pobrecita y la guerrera. Al mismo tiempo, aún así, respiré hondo, me limpié la cara y continué con mi plan. Hice
los anuncios de la casa, recibí a la familia interesada, enseñé cada cuarto con calma, firmé el contrato. Aquel día en que Laura llegó creyendo que encontraría la sala vacía esperándola, y encontró a otra familia sentada en el sofá, sentí, como si, por un segundo, el mundo se hubiera puesto de mil, pero, mientras yo lo observaba todo desde la ventana del anexo, vi el momento exacto en que su mirada cambió, de sorpresa, a odio, de orgullo, herido a algo que, en aquel entonces, no supe nombrar, a un brillo frío, calculador, como si estuviera registrando todo allí, en esa acera, para después convertirlo en munición. Miró el papel en la puerta, releyó el recado con mi letra firme, y apretó los puños. No me gritó en ese instante. No me insultó delante de los otros, solo cogió el móvil, y fue allí, viéndola levantar el brazo y apuntar la cámara hacia su propia cara, con las lágrimas listas para salir en el momento justo, cuando me di cuenta, aquella humillación que yo creía haberle dado, no era el final, era solo el comienzo de su juego. Pero esa humillación todavía no era nada comparado con lo que haría después. Ahora te voy a contar cómo Laura convirtió mi intento de darle un escarmiento en combustible para volver a mi propia familia en mi contra. Yo estaba en la ventanita del anexo, con la cortina medio corrida, cuando Laura por fin levantó la cara del papel en la puerta. El papel temblaba en su mano. La mirada que lanzó al pasillo no era la de alguien que había entendido un límite. Era la de alguien a quien le habían dado una bofetada en el ego. Dio 2 pasos hacia atrás, salió hasta la acera, y durante unos segundos se quedó callada. Liga pensar, tal vez se vaya, tal vez por primera vez sienta el peso de lo que hizo, pero personas como Laura no aceptan la derrota, transforman cualquier cosa en escenario. Respiró hondo, se pasó la mano por la cara, y de repente empezó a gritar. ¿Es en serio esto, tía Elena? Su voz resonó por la calle, alta, teatral. Después de todo lo que yo ya hice por ti, me pones en la calle de mi casa. El vecino curioso se apoyó en el portón. La señora de enfrente abrió la ventana a un motorista que pasaba, redujo la velocidad. Yo seguía en la ventanita del fondo, con el corazón desbocado. Tú ni siquiera viniste a hablar conmigo, Laura, respondí, intentando mantener la voz firme, asomándome hasta la mitad de la puerta del anexo. Tú metiste mano en mi tarjeta, gastaste mi dinero, me dejaste endeudada. Ella giró el cuerpo, colocándose de manera que todo el mundo pudiera ver su cara roja, los ojos llenos de lágrimas. Era casi una actriz buscando la luz perfecta. Yo usé la tarjeta pensando que tenía autorización, chilló. Siempre dijiste que la casa también era mía, que podía contar contigo para todo, y ahora me humillas así, con un papelito en la puerta, delante de los demás. La mujer de enfrente murmuró, vaya, qué fuerte. Un vecino que casi nunca me hablaba, soltó. Helena, si fuera conmigo, lo resolvería en familia, no así. Sentí que el suelo se movía un poco bajo mis pies. La escena que yo había imaginado, como mi momento de poner un límite, se estaba convirtiendo en un espectáculo de vieja, cruel, en plena calle. Laura, viendo que tenía público, subió aún más el tono. ¿Ustedes creen que ella alquiló la casa, echó a su propia sobrina, y ahora me deja sin tener dónde dormir? Llego del viaje, cansada, sin dinero, y lo descubro así. Sin dinero, pensé en las facturas de la tarjeta, en el resort, en las copas de espumoso. Pero nadie más pensaba en eso. La única imagen allí era la de la sobrina llorando en la acera. Cogió el móvil. Ya que quisiste resolverlo así, tía, vamos a resolverlo así. Entonces, y empezó a prueba. Mirad esto, gente. Mi propia tía echándome de casa. Mostró el papel en la puerta, el pasillo, las cajas de la nueva familia, y luego giró la cámara hacia su propia cara, con las lágrimas ahora escurriendo en el momento justo. Después de todo lo que hice por esta familia, me están tratando como basura. Sabía exactamente qué decir. Sentí una mezcla de odio y vergüenza subirme por el pecho. Por un segundo, pensé en bajar hasta el portón y arrancarle el móvil de la mano. Pero sabía que cualquier gesto brusco sería más combustible para su narrativa. Volví a entrar en mi cuartito, cerré la puerta, apoyé la espalda en ella y escuché el resto del espectáculo desde dentro. Ella llorando, contándome las verdades, poniendo el foco en mi actitud, nunca en lo que había hecho antes. Ese mismo día, mi WhatsApp se convirtió en una olla a presión. Llegaban mensajes de todas partes. Elena, ¿qué pasó? Vi el video de Laura. ¿La echaste de verdad?
Está destrozada, pobrecita. ¿No se puede hablar? Una amiga antigua de la iglesia mandó un audio. Mi linda, sé que estás dolida, pero recuerda que no nos llevamos nada de esta vida, no. Guards, rencor. La chica es joven. Se equivoca, pero aprende. No dejes que el diablo use eso para dividir a la familia. Apagué el audio a medias. No nos llevamos nada de esta vida. Yo ya me había llevado pinchazos, deudas, dolor de espalda. Ahora, al parecer, tenía que llevarme calumnias. También, en nombre de la paz, la propia Laura más tarde me mandó un mensaje directo. Tía, te has pasado de cualquier límite, pero no voy a exponerte más. Solo quiero mis cosas, que se quedaron ahí, y un sitio donde dormir hasta que me levante otra vez. Después, desaparezco de tu vida, si es eso lo que quieres. Leí esa frase unas 10 veces. Hablaba como si yo fuera la villana que había destruido su vida. En cada palabra venía cargada de culpa arrojada sobre mí. En los días siguientes, la presión solo aumentó. Mi hermana vino aquí llorando diciendo que yo estaba exagerando. Hell, es tu única sobrina, es tu sangre. Tú también hiciste tonterías cuando eras joven. Nunca robé a nadie, respondí, seca. ¿Ella no robó? Hell, cogió la tarjeta, pensando que podía. Su cabeza es diferente, ¿sabes? Siempre fue impulsiva. Impulsiva. Esa era la palabra que todos usaban para suavizar lo que hacía. En el grupo de la familia empezaron las indirectas. Familia que te echa a la calle no es familia. Hay gente que prefiere el dinero a los lazos de sangre. Me sentía acorralada en Cholán. La única persona que dijo algo en mi defensa fue un primo lejano que escribió: no deberías haber usado la tarjeta de tu tía Laura, eso es un delito. En menos de 5 minutos salió del grupo. Un día llegué de la farmacia con la bolsita de medicamentos en la mano, cansada, con la tensión un poco alta, y encontré un papel doblado debajo de mi puerta. Era de Lobora. No tengo a dónde ir. Si no me ayudas, voy a tener que dormir en la calle. Si me pasa algo, la responsabilidad es tuya. Aquello no era solo una petición, era una amenaza emocional. Si hacía cualquier locura, la culpa caería otra vez sobre mí. Me senté en la cama, puse la mano en el pecho y sentí el corazón descompasado. Mis medicamentos estaban acabando. Las cuotas atrasadas de la tarjeta seguían pesando, y ahora tenía por encima la imagen de una sobrina abandonada por mí circulando por toda la ciudad. El domingo fui a la iglesia intentando encontrar un poco de paz. En la puerta, una señora me abrazó demasiado fuerte, con lástima. Elena, mi amor, estamos orando por ti y por Laura. Dios va a traer reconciliación. No dejes que ese rencor te enferme, ¿vale? Sonreí forzada. Enferma, ya estaba. Pero la enfermedad que me corroía no era solo la tensión alta, era la injusticia atascada en la garganta. Esa misma noche, cedí. Llamé a mi hermana y mandé un audio corto a Laura. Puedes quedarte aquí, en el anexo, pero es temporal. La casa principal está alquilada. Ahora dependo de ese dinero y, si vas a quedarte, tendrás que ayudar con las tareas y, sobre todo, con mis medicamentos. ¿No estoy bien de salud? Ella respondió en segundos, con voz suave. Claro, tía. Solo quiero una oportunidad. Voy a cuidar de ti, te lo prometo. Cuando llegó con las maletas, ya no había gritos ni escándalo, solo un aire de ofendida, resignada. Entró en el anexo mirando todo por encima del hombro, en el suelo gastado, el baño pequeño, la cama pegada a la pared. Así que aquí estás viviendo ahora, comentó, soltando una risita del lado de la casa, grande al cuartito del fondo. En qué pena, Trog en seco. Es lo que hay por ahora, respondí. La casa grande está pagando la deuda que tú, Heises. Ella levantó las manos teatral. Ya te pedí perdón, tía. Pero no te acuerdas, ¿no? Perdón, ¿cuándo? Pregunté, confundida. Aquella vez, por teléfono, antes de Vioyar. Puso los ojos en blanco Nandas, confundiendo las cosas. Pero bueno, no voy a pelear. Allí empezó el verdadero gaslighting. Palabrita bonita para algo muy feo, a hacer que una empiece a dudar de su propia cabeza. Repetía ese tipo de frase varias veces al día. Tía, ya te he dicho esto ayer, ¿no te acuerdas? Ya puse tu medicación en la mesa. Seguro que olvidaste dónde la pusiste. Yo no dije eso. Lo estás inventando. Yo, que siempre había tenido buena memoria, empecé a pillarme dudando. ¿Será que lo dije? ¿Será que escuché mal? Cuando olvidaba alguna cosa simple, un recado o una olla al fuego, ella hacía cuestión de comentar en voz alta, como si hablase para el aire.
Pobrecita de la tía, se está haciendo mayo R, de verdad. Y veía la mirada de la gente, la vecina, el chico del mercado, hasta el farmacéutico. Doña Elena tiene que cuidarse, ¿eh? Me dijo un día, cuando fui a por medicamentos. Laura me contó que anda un poco olvidadiza, que se confunde con las dosis. Eso es peligroso. Apreté la bolsa en la mano. ¿Ella te contó eso? Sí, me lo comentó. Pero es bueno que te esté ayudando, ¿no? Es tan difícil encontrar jóvenes que se preocupen por los mayores hoy en día. Mayores, en la palabra me cayó como un ladrillo. En el centro de salud recibí un regaño parecido. Fui a renovar la receta y el médico, un chico joven, me miró por encima de las gafas. Su sobrina estuvo aquí el otro día, preocupada. Dijo que anda confundiéndose con los horarios de los medicamentos, que ya la encontró desorientada algunas veces. ¿Yo? ¿Desorientada? Pregunté, impactada. Doña Elena, la edad nos llega a todos. No es ninguna vergüenza admitir que está olvidando las cosas. Podemos investigar un inicio de demencia, ¿vale? Demencia, la palabra se quedó resonando en mi cabeza como una campana rota. A la salida, Laura me abrazó por los hombros, cariñosa. ¿Ves? Por eso te digo, me necesitas. Imagínate si estuviera sola. Por la noche, tumbada en mi cama, intentaba alinear los recuerdos como quien alinea retales en una colcha. Me acordaba de cosas antiguas, con perfección, fechas, nombres, olores. ¿Cómo podía, de repente, estar tan confusa, como todos decían? A la vez, realmente no me estaba sintiendo bien. Mareos, palpitaciones, un cansancio sin fondo. Tomaba mis medicamentos al pie de la letra, al menos eso creía, menos, y aún así, parecía empeorar. Cuando comentaba esto con alguien, la respuesta venía preparada. Es emocional, Elena. Todo este lío con Laura te ha afectado, te ha tocado la cabeza y el corazón. Por primera vez, empecé a dudar de mí misma. ¿Estaría realmente perdiendo la noción? ¿Habré entendido mal esta historia de la tarjeta de la autorización del viaje? ¿Habrá sido demasiado dura? Pero, muy en el fondo, quedaba un hilito terco de lucidez y dignidad que no me dejaba entregarme del todo a la historia que estaban construyendo sobre mí. Algo no encajaba. No era solo emocional. Mi cuerpo daba señales extrañas en días específicos y formas específicas. Y cada vez que intentaba tirar de ese hilo, venía una frase de ella cortando mi pensamiento. Tía, olvida eso. Ve a descansar. Deja que yo me encargo de todo. Y fue justamente en ese momento de desesperación, cuando yo ya casi creía que el problema era solo mi cabeza, cuando un pequeño detalle lo cambió todo. Ahora te voy a mostrar lo que pasó en un día aparentemente banal, pero que abrió la primera rendija de luz en medio de esa oscuridad. El tal detalle que lo cambió todo, ocurrió en un día cualquiera, de esos en los que una ya se despierta cansada. Había pasado la noche en vela, con el corazón desbocado, la cabeza pesada. Laura vino a llamar a la puerta del anexo temprano, demasiado animada para mí. Gusto, tía, te traje tus pastillitas. ¿Y ese té que te gusta? Dijo, entrando sin pedir permiso, equilibrando el vaso en una bandejita. El olor del té me dio náuseas. Era un perfume demasiado dulce, demasiado floral, que me revolvía el estómago. No era el mismo olor del té de camomila que yo me hacía. ¿Qué té es ese?, pregunté, desconfiada. Una mezcla que hice con las hojas de tu jardín. Siempre dices que las plantas son medicina. No, respondió, riéndose. Relájate, confía en mí. Puso 2 pastillas al lado del vaso, en la mesita de noche. Esta te la tomas ahora, y esta dentro de 8 horas, ¿vale? Ya te lo he organizado todo. Cogí el vaso, pero me temblaba la mano. Aquellos mareos que venían siempre, después de las combinaciones perfectas que ella preparaba, ya se habían vuelto rutina. Acerqué el vaso a los labios. Y no sé si fue descuido o un empujoncito de Dios, el vaso se resbaló, cayó al suelo y se hizo añicos, derramando el té por todo el piso. Mierda, refunfuñó ella, con un tono más irritado que preocupado. Te daba para 2 tallas. Se agachó a limpiar, murmurando por lo bajo. Yo me quedé sentada en la cama, con las pastillas aún en la mano. Déjalo, Laura, yo limpio, dije, intentando levantarme. No, yo limpio, pero tienes que tomarte los medicamentos, ¿eh? No vayas a olvidarte. Recogió los trozos y salió dando un portazo. En la confusión, acabé metiendo las pastillas en el bolsillo del delantal, sin darme cuenta.
Y ese día, por primera vez en semanas, no tomé ni el té ni aquella combinación de pastillas que ella había separado. El resto del día fue diferente. Seguía cansada, claro, pero no tuve aquel mareo fuerte después de comer. No tuve el apagón de memoria de última hora de la tarde, ni las palpitaciones desesperadas a la hora de dormir. Me acosté y por primera vez en mucho tiempo, mi cuerpo parecía solo viejo, no parecía más enfermo de lo normal. Por la noche, antes de cambiarme de ropa, encontré las pastillas en el bolsillo, las cogí en la mano y me quedé mirándolas. Eran del mismo color de siempre, pero había algo en aquella situación que no sabía a coincidencia. Si los medicamentos eran para hacerme bien, ¿por qué mejoré justo el día que no los tomé? Ese pensamiento se quedó martillando en mi cabeza, mientras lavaba los platos, mientras tendía una toalla en el tendedero, mientras escuchaba la risa de Laura, dentro hablando con alguien por móvil. Más tarde, cuando salí al patio a recoger la ropa, vi a Laura junto al parterre de flores. Tenía unas tijeritas de podar en la mano y cortaba, con cuidado, los pétalos morados de una planta que yo casi ni tocaba. Era una flor bonita, de centro oscuro, que un vecino me había regalado años atrás. Él había dicho, en broma, esta de aquí, la gente la llama flor del sueño. Dicen que es tan fuerte, que hasta el olor da somnolencia. En aquella época, me reí y la planté encantada por el nombre. Ese recuerdo volvió entero, como si alguien hubiera apretado replay en mi cabeza. ¿Qué estás haciendo con esas flores, Laura?, pregunté, acercándome. Se sobresaltó, escondió los pétalos detrás del cuerpo por un segundo, y luego disimuló. Solo voy a usarlas para adornar la habitación. No te importa, ¿no? Sonrió rápido, de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Asentí, pero algo se encendió dentro de mí en flor del sueño. De diferente, medicamentos, separados por ella, malestares específicos en días específicos. Aquella noche, me miré al espejo del baño, y hablé bajito conmigo misma. Elena, o de verdad te estás volviendo loca, o está pasando algo muy grave delante de tus narices. En vez de empujar esa voz debajo de la alfombra, decidí escucharla. Al día siguiente, cuando Laura trajo la medicación de la mañana, hice algo diferente. Déjala ahí en la mesa, hija. Me la tomo en un ratito, solo voy a terminar de doblar esta ropa. En cuanto se giró, cogí las pastillas, las miré con atención, y las guardé en una cajita de lata donde solía guardar botones. En vez de tomarlas, puse mis propios medicamentos, esos que sabía que había sacado directamente del blister, recetado por el médico. Sobre la mesa, tomé solo los míos, sin el té de ella, sin las combinaciones suyas. Ese día, otra vez, las crisis vinieron más suaves, un poco de mareo, pero nada comparado con aquellos episodios de casi desmayo. Entonces, empecé mi propia investigación silenciosa, a mi manera, con papel, bolígrafo y observation. Cogí un cuaderno viejo y dibujé una tabla torcida en día, medicamento que trajo Laura, medicamento que cogí yo misma, té, cómo me sentí. Pasé a fingir que tomaba lo que ella traía, acercaba el vaso a la boca, sonreía, le daba las gracias, y cuando salía de la habitación, tiraba el té por el fregadero, y guardaba las pastillas de ella en otra cajita, aparte. En los días en que seguía la receta de Laura, los síntomas volvían con fuerza al corazón disparado, visión borrosa, sensación de que iba a desmayarme en cualquier momento. En los días en que lo hacía a mi manera, los síntomas disminuían. Anotaba todo con detalles de hora, de cómo me sentía, de quién estaba en casa, en aquel momento. Después de una semana, leyendo ese cuaderno, un patrón empezó a dibujarse delante de mí. No era solo impresión, no era solo emocional. Había una mano metiendo basa en mi rutina, y esa mano era la misma que sostenía mi vaso de té cada mañana. Aún así, una parte de mí se resistía a creerlo. Era mi sobrina, la niña que vi gatear en este mismo patio, la niña que dormía abrazada a un osito que yo misma cosí. Ella nunca haría eso. Estás exagerando, debe ser solo algún medicamento que no te cae bien. Esa voz también estaba en mi cabeza, pero cada vez que intentaba escucharla, venía la imagen de Laura cortando los pétalos de la flor del sueño, la expresión fría cuando creía que yo no estaba mirando, los comentarios suyos sobre mi confusión. Fue entonces cuando decidí dar un paso más. No entendía de tecnología, pero sabía que cualquier móvil hoy en día graba vídeo. Tenía un aparato viejo,
guardado en un cajón, de esos con la pantalla rajada, pero que aún encendía. Lo puse a cargar durante la noche, escondido. Al día siguiente, me levanté antes que Laura, antes de que viniera a hacer su cuidado matinal. Coloqué el móvil, apoyado en el armario de la cocina, medio escondido detrás de una lata de harina, con la cámara apuntando hacia la encimera donde solía dejar los medicamentos. Le di a grabar con el dedo temblando. Luego, volví a la cama, fingiendo que todavía dormía. Al rato, escuché sus pasos por la casa, la puerta de la cocina abriéndose, cajones que se abrían y cerraban. Reconocí el sonido de las cartelas de pastillas, el tintineo de la taza, el arrastrar de una silla. Entró en el anexo sonriendo, como siempre, con el vaso y las pastillas. Yo hice mi papel, agradecí, las tomé delante de ella, pero las pastillas verdaderas las guardé debajo de la lengua, escupiéndolas en un pañuelo, en cuanto se dio la vuelta. Más tarde, cuando salió a resolver cosas en la calle, cogí el móvil de detrás de la lata de harina. Me sudaban las manos. Me senté a la mesa de la cocina, y le di al play. El vídeo era tembloroso, pero se veía bien. Laura entraba, miraba a los lados, metía mano en mi cajita de medicamentos, sacaba algunas pastillas, ponía otras. En un momento abría un botecito donde yo nunca había guardado medicamentos, y sacaba una píldora diferente, mezclándola con las mías. Después se la veía cogiendo un puñado de pétalos de la flor morada, que yo veía desde la ventana. Los echaba en una taza, les echaba agua caliente, removía, olía, hacía una mueca, y añadía una bolsita de té normal, probablemente para disimular el sabor. Se me revolvió el estómago. Avancé el video, con el corazón, en un ritmo que a ningún médico le gustaría. En ningún momento consultó receta. En ningún momento leyó un prospecto. Lo hasha todo, con una calma fría, casi metádica, como quien arma un rompecabezas, y yo era la pieza principal. En ese instante, el hilito de duda que todavía me ataba a la idea de que quizás solo quisiera ayudar, se rompió. Por no great, no le enfrenté, no le tiré el móvil a la cara, respiré hondo, y pensé en todo lo que ya había perdido. No podía perder además la poca credibilidad que me quedaba. Si iba a acusarla de algo tan serio, necesitaba algo más que un vídeo tembloroso en un móvil viejo y un cuaderno lleno de anotaciones que todos ya consideraban prueba de mi manía persecutoria. Necesitaba estar segura y, más que eso, necesitaba a alguien que no estuviera dentro de ese círculo viciado de familia y vecinos que se creían cualquier cosa que Laura publicara. Aquella noche, tumbada en mi cama estrecha, tomé otra decisión silenciosa. Acuelo, ya no, sería solo un juego entre nosotras dos. Iba a buscar ayuda de alguien que pudiera mirar lo que yo tenía y decir con autoridad si me estaba volviendo loca, o si alguien estaba, de verdad, intentando acabar conmigo. Necesitaba tener certeza, y fue entonces cuando busqué ayuda. Ahora te voy a contar quién entró en la historia y cambió el juego a mi favor. Siempre he sido de esas personas que evitan incomodar a los demás. Crecí escuchando que los problemas se resuelven en casa, en silencio, sin exponer a nadie. Por esa decisión de buscar ayuda fuera, fue una de las más difíciles de mi vida. La mañana siguiente, a aquel vídeo que grabé a escondidas, me desperté con la cabeza pesada, pero con una certeza nueva. Si seguía dependiendo de la buena voluntad de la familia, acabaría enterrada antes de tiempo. Y quizá con todos, diciendo que fue triste, pero inevitable. Me puse mi mejor vestido sencillo, me pasé un poco de pintalabios, claro, arreglé el pelo como pude y cogí mi bolso. Dentro llevaba 3 cosas: mi cuaderno lleno de anotaciones sobre los días de malestar, algunas de las pastillas que había ido guardando, esas que Laura preparaba para mí, el móvil viejo con el vídeo tembloroso de la cocina. En la puerta del anexo, Laura preguntó, con una sonrisa falsa: ¿A dónde vas, tía? ¿Quieres que te lleve? Al centro de salud, a la consulta de revisión que me dio el médico. Bueno. Dile que andas olvidando las cosas otra vez, para que te suba la dosis. Se rió, como si fuera un chiste. Respondí solo con un ajá, y salí. Pero, en vez de bajarme en la parada del centro de salud público, me quedé un par de calles más adelante. Fui a una clínica particular pequeña que una vecina me había recomendado meses antes, cuando me quejé de las colas en la sanidad pública. En recepción,
Una chica apuntó mi nombre y preguntó, ¿la señora viene? ¿Por qué? Dolor, revisión, análisis. Vengo por... La voz se me quebró un segundo, porque necesito que alguien me mire sin tener ya una opinión formada. Ella no debió entender del todo, pero escribió con su Tao Clínica. Quien me atendió fue el doctor Paulo An, unos 50 y tantos años, barba canosa, ojos cansados, pero amables. Me escuchó decir que tenía tensión alta. Humi estaba encontrando Mao, que en el centro de salud ya querían investigar demencia. ¿Y usted siente que está olvidando muchas cosas?, preguntó. Doctor, se me olvida alguna olla al fuego de vez en cuando, como a cualquiera, pero me acuerdo del día en que murió mi marido, me acuerdo del nombre de la profesora de tercero, me acuerdo del número de mi cuenta de memoria. De lo que no consigo olvidarme es de lo que me están haciendo. Abrí el bolso y puse mi cuaderno encima de la mesa. Luego, la bolsita con las pastillas por fin, con la mano temblando, el móvil. Lo he anotado todo, doctor. Los días en que tomé lo que mi sobrina me daba, los días en que... No, Hani, aquí, señalé el móvil. Aquí hay una grabación de la cocina, no sé si estoy, cosa de mi cabeza. Pero necesito que alguien que ha estudiado para esto me diga si estoy loca, o si alguien está intentando enfermarme a propósito. Se quedó en silencio unos instantes, hojeando el cuaderno. A cada página que pasaba, mi corazón latía más fuerte. Después cogió las pastillas, las miró, separó algunas enseguida, puso el vídeo. Observé su rostro mientras lo veía. Vi cómo se le tensaba la mandíbula en el momento en que Laura manipulaba los medicamentos. Le vi rebobinar varias veces, acercando el aparato a la cara. Cuando terminó, respiró hondo, se quitó las gafas y me miró de un modo serio, distinto a todos los que había recibido hasta entonces. Donna Helena, yo no soy policía, pero como médico puedo decirle algo con bastante seguridad. Aquí hay algo muy raro. Yo lo sabía, susurré, sintiendo las lágrimas subir. Yo lo sentía, pero todo el mundo decía que eran cosas de mi cabeza. Él apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Estas pastillas de aquí, señaló algunas, no tienen nada que ver con su tratamiento. Algunas incluso no deberían tomarse junto con los medicamentos que usted ya usa. Esta flor que usted mencionó, flor del sueño, no la conozco con ese nombre, pero puedo mandarla a analizar. Se quedó un rato en silencio, escogiendo las palabras. Lo que su cuaderno muestra es un patrón. Los días en que otra persona toca sus medicinas y le da ese té, usted empeora. Los días en que usted misma controla, mejora. Eso no cuadra con simple envejecimiento o demencia empezando. Me agarré del borde de la silla para no desmoronarme. Entonces, ¿yo no estoy loca? Puede que tenga algo de ansiedad, algo de miedo, respondió él, con una media sonrisa triste pero loca. No, lo que yo veo aquí es a una mujer muy lúcida, intentando sobrevivir en una situación alarmante. Escribió algunas solicitudes de análisis, derivaciones. Voy a pedir analíticas específicas para ver si hay señales de intoxicación crónica. También voy a hacer un informe describiendo lo que usted me trajo en su cuaderno, video, la alteración de los medicamentos. Guarde bien ese informe. ¿Y qué hago con esto? ¿Voy a la policía? ¿Puede? Sí, hacer una denuncia, pero sé que eso es difícil. Todavía más cuando se trata de familia. Respiró hondo, otra vez. De todas formas, doña Elena, además de cuidar su salud, usted necesita protegerse, legalmente. Vive sola, depende de la renta de la casa, ¿cierto? Vivo con mi sobrina, en el anexo, pero la casa está alquilada. Entonces, busque un abogado de confianza, alguien que pueda orientarla sobre testamento, sobre quién tiene derecho a la casa, sobre medidas de protección. Salí de aquella consulta con 2 papeles que valían más que cualquier opinión de la familia, una solicitud de análisis y un informe firmado, sellado, diciendo que había indicios de que mis síntomas no eran normales, eran sospechosos. En la acera, respiré hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Un desconocido había mirado hacia mí, y visto algo que nadie en mi propia casa quiso ver, que yo no era una vieja loca, era una víctima intentando gritar. Seguí el consejo del médico. Al día siguiente, fui al despacho de una abogada, que el propio doctor Paulo me indicó, a la doctora Ligia. Me recibió con un apretón de mano firme, de esos que transmiten seguridad. Tendría unos 40 y pocos, mirada atenta, sin ese aire de pena,
al que yo ya me había acostumbrado. Le conté toda la historia, desde la tarjeta hasta los medicamentos. Le enseñé el vídeo, el informe médico, el cuaderno. Ella escuchó todo sin interrumpirme, solo tomando notas. Cuando terminé, cruzó las piernas y habló con una calma cortante. Doña Elena, jurídicamente, usted está en riesgo, no solo por lo que ella ya hizo con la tarjeta, que es un delito, sino sobre todo por lo que está pasando ahora. Pero es mi sobrina, justamente. ¿Sabe lo que sería muy fácil dentro de poco? Se inclinó un poco hacia adelante, que alguien dijera que usted ya no tiene condiciones de cuidarse sola, pidiera una interdicción, una curatela, y se pusiera como responsable de sus bienes. Me quedé helada. Laura, ¿cuidando de mi casa? Si nadie hace nada, es un escenario muy posible, respondió, sin rodeos, sobre todo. Si ella ya anda diciendo por ahí que usted está confusa, olvidadiza, aquello me cayó como una bofetada. Me acordé del farmacéutico, del médico, del centro de salud, de las vecinas, repitiendo ese discurso. ¿Qué puedo hacer? Lo primero, empezó, contando con los dedos, es organizar sus documentos en escritura, de la casa, comprobantes de pago, contratos de alquiler, todo a su nombre. Lo segundo, y pensar en quién de verdad merece estar en su testamento. Ya tiene uno. Negué con la cabeza. Nunca hice siempre pensé que al final iba a dejarlo a Laura misma. Hughes Bean suspiró. Puede cambiar eso. Puede registrar un testamento dejando la casa a una institución, a un sobrino que realmente la ayuda, a alguien de la iglesia, o incluso determinar que se venda y el dinero se use de tal forma. Lo importante es no dejar todo abierto para que cualquiera, sobre todo alguien que ya mostró de lo que es capaz, se adueñe de todo cuando usted esté vulnerable. Hizo una pausa y siguió. Y, paralelamente, puede ir reuniendo las pruebas que tiene y guardarlas en un lugar seguro, nube, pendrive, con alguien de confianza. Si en algún momento necesita acudir a la policía, ya tendrá un historial. Salí de allí con un nudo raro en el pecho, en miedo y alivio caminando de la mano. En los días siguientes, hice exactamente lo que ella mandó. Cogí la escritura de la casa, que guardaba como un trofeo, y la llevé al registro con la Dr. Firmé papeles, registré un testamento simple, pero claro, en la casa ya no iría. Automáticamente para Laura dejé una parte para una institución de acogida de mujeres y otra para un primo que siempre me ayudó a escondidas, sin hacer alarde. También le pedí que me ayudara a redactar un documento cancelando cualquier autorización antigua, cualquier poder que algún día yo le hubiera dado a Laura por Teskit. Nunca le había dado ninguno, pero quise dejarlo registrado igual, por prevención. Volví a casa sintiéndome extrañamente ligera, ni rica, ni vengada, ligera, como si, por primera vez, hubiera puesto un candado en mi propia vida. Por fuera, nada había cambiado. Laura seguía andando por la casa, como si fuera dueña de todo, preparando tés, publicando fotos de Huchinao, cuidadora con pies de foto del tipo, cuidar de quien un día cuidó de ti, no es obligación, es amor. #gratitude. Por dentro, sin embargo, algo se había dado la vuelta. Miraba a Laura y ya no veía solo a mi sobrina, veía a alguien que era, al mismo tiempo, peligro y oportunidad de mostrar quién era yo de verdad. Fue en esa época cuando mi hermana sugirió un almuerzo de reconciliación familiar. Juntamos a todo el mundo. Tú y Laura hablan, se abrazan, y esa historia muere ahí. Insistía por teléfono. Estoy cansada de veros lanzándoos indirectas. En ese momento, una idea empezó a formarse en mi cabeza. Si iba a haber un almuerzo de familia, entonces ese sería el escenario perfecto. No un escenario para que yo humillara a nadie, sino para por fin mostrar la verdad, no solo sobre la tarjeta y el dinero, sobre lo que venía pasando dentro de mi propia casa. Mientras el mundo entero aplaudía a la sobrina ejemplar de las redes sociales, empecé entonces a preparar mi propio juego. Le pedí al doctor Paulo copias extra del informe y de los análisis, que ya mostraban alteraciones consistentes con intoxicación. Le pedí a la doctora Ligia un resumen por escrito de sus orientaciones, con fecha y sello. Guardé el vídeo en más de un sitio, y sobre todo, pasé a actuar con una calma que dejó a Laura aún más confiada. Le agradecía el té, sonreía cuando hablaba de sus sacrificios, la dejaba creer que al fin me había doblado. Ella no tenía idea de que, mientras cortaba pétalos en el patio, yo iba cortando
poco a poco, el poder que tenía sobre mí. Yo ya sabía de todo, y ellos ni se lo imaginaban. Ahora te voy a contar cómo preparé el día en que toda la verdad saldría a la luz, delante de todos los que un día creyeron más en la narrativa de ella que en mi dolor. El tal almuerzo de familia fue idea de mi hermana, pero quien lo convirtió en escenario fui yo. Vamos a hacerlo aquí en casa, él dijo por teléfono. Laura está dispuesta a hacer las paces. Tú también. Llantamos a todos, oramos, comemos, hablamos a la familia. Es eso. Kashimi Ray. Laura dispuesta a hacer las paces era la misma que la noche anterior había publicado, aprendiendo a perdonar incluso a quien intentó destruirme en Dios. Lo ve todo. Pero acept, está bien en pon el día en yo llevo el postre. Al colgar, me temblaba la mano, pero no era miedo. Era la adrenalina de quien pasó toda una vida defendiéndose, y por primera vez estaba preparando un contraataque. Pasé la semana siguiente organizando todo en silencio. La familia pensaba que iba a ser solo un almuerzo de reconciliación, con lágrimas, abrazos y foto para Instagram en Laura. Pensaba que sería el momento perfecto para consolidar la imagen de sobrina redimida. Yo sabía que sería el día en que iba a dejar de suplicar credibilidad y empezar a exigir respeto. La víspera, fui a casa de la doctora A, le llamé, entregó una carpetita de plástico transparente. Aquí están copias de su testamento, de la cancelación de cualquier autorización antigua y del resumen que me pidió, explicando su situación. Dijo, no es una sentencia, doña Elena, pero es suficiente para mostrar que usted no está desamparada legalmente. No quiero humillar a nadie, doctora, respondí, apretando la carpeta contra el pecho. Solo quiero que dejen de decir que estoy loca. La verdad, con pruebas, habla sola, respondió, seria. Y, si la cosa se pone muy pesada, llámeme, yo puedo ir hasta allí. La mañana del almuerzo me levanté temprano. El día estaba caluroso, el cielo de un azul exagerado, casi burlón. Me puse un vestido floreado que hacía años no usaba mi pink gloss. Labios de un color más fuerte. Recogí el pelo en un moño. Quería que, cuando me miraran, no vieran a la vieja, confundida. Quería que vieran a una mujer entera. En la casa principal, la familia inquilina se había ido a pasar el fin de semana fuera. Como habíamos combinado, yo había negociado con ellos con anticipación, pagando un día extra para poder usar la casa aquel domingo. Cuando entré en la sala, que ya no era solo mía, sentí un apretón. Las paredes, ahora con fotos de otra familia, parecían observarme. Aún así, comencé a arreglar todo con cuidado. Puse el mantel blanco, que yo misma había bordado con Antonio, hace muchos años en platos, alineados, cubiertos brillando, vasos de vidrio pesado, servilletas de tela. Preparé una ensalada colorida, arroz, farofa, pollo asado. Mi hermana trajo lasaña, otro sobrino llevó refrescos, alguien llegó con pan de ajo. La mesa quedó abundante, bonita, oliendo a domingo doantis. Mientras ajustaba un plato aquí, un vaso allá, iba repasando en la cabeza cada detalle de lo que iba a decir. No podía fallar. No podía perder el hilo. La carpeta con los documentos se quedó encima del aparador, dentro de una funda discreta, al lado de una bandeja con dulces. El pendrive con el video de la cocina estaba en el bolsillo interior de mi chaquetita. El informe del doctor Paulo, doblado dentro del bolso. Podía sentir el peso de cada prueba, como si fuera plomo. Pero era plomo que por fin iba a estar del lado correcto. Laura, por su parte, se arregló como si fuera un bautizo o a una graduación. Entró en la sala con un vestido claro, maquillaje suave, una expresión mansa que yo rara vez veía en vivo, solo en la versión para stories. Mirad esto, gente, decía, grabando la mesa, acercando el móvil a los platos en familia, reunida, comida rica, buena energía. Dios es bueno todo el tiempo. Alguien gritó desde el pasillo, etiquétanos. Laura. Ella rió, giró la cámara hacia su propia cara, y guiñó, hoy es día de sanación, ¿vale? Casi me atraganté con la palabra ansanación, así llamaba a cuidar, du mi con ti, envenenado. Poco a poco fueron llegando los invitados. Mi hermana, jadeante, me abrazó en la cocina. Gracias, Ella, no sabes cuánto esperaba este día. Ya no aguantaba veros a las dos, en esta guerra fría. Sonreí sin responder. Un primo me susurró al oído. Qué bueno
que os vais a arreglar. Laura está tan abatida, sufre mucho con todo esto. ¿Sabías? Lo miré y solo dije, hoy vas a entender mejor. Los niños corrían por la casa. El olor de la comida se mezclaba con perfume barato, desinfectante, vida. Un sobrino puso la televisión bajito, dejando un partido cualquiera en silencio. En el ventilador de techo giraba perezoso, empujando el aire caliente de un lado a otro. Por fuera, era un domingo normal. Por dentro, en mí, cada detalle tenía el peso de un rito. La posición de las sillas, quién iba a sentarse al lado de quién, la hora exacta de levantar el vaso. Yo ya había decidido que no iba a llevar a Laura a un rincón aparte. No iba a llamar solo a mi hermana a un lado. Eso ya lo había intentado, y el resultado siempre había sido el mismo en conversaciones que morían allí, se retorcían después y reaparecían en redes sociales por la boca de ella, como si la verdad fuera algo líquido, moldeable. Esta vez, yo necesitaba luz, an testigo. Silencio, atento. Cuando todos estuvieron sentados, mi hermana hizo una oración, sencilla, agradeciendo la comida, pidiendo paz, restauración de lazos, esas cosas que suenan bonitas, cuando no se sabe lo que la otra persona viene planeando en las sombras. Cerré los ojos, junté las manos, pero, en vez de pedir nada, solo pensé, Dios, si estoy siendo injusta, cállame. Pero, si tengo razón, sosténme. El almuerzo empezó animado, risas, bromas internas, recuerdos antiguos. En algunos momentos, casi se podía olvidar el motivo de todo aquello. Laura, en el papel de sobrina arrepentida mi servía yugo, me ponía más comida en el plato, hacía cuestión de comentar en voz alta. Tía, come un poquito más, estás muy debilucha, me preocupas. Quien mirara desde fuera vería la escena perfecta, a la joven cuidadora atenta, y la tía frágil. Siendo cuidada, sentí algunas miradas de admiración hacia ella. Comentarios susurrados. Ha cambiado, ¿no? Fíjate, tanta juventud, perdida por ahí, y ella ahí, cuidando de la tía. Yo masticaba despacio, tragando no solo la comida, sino años de narrativa torcida. A ratos la rabia subía como un calor por la nuca. A ratos, el miedo apretaba. ¿Y si me bloqueo en el momento clave? ¿Y si la voz me falla? ¿Y si se ríen en mi cara? Pero, cada vez que esos pensamientos venían, me acordaba de la cara del doctor Paulo, diciéndome que yo no estaba loca. Me acordaba de la firmeza de la doctora Ligia. Me acordaba de las noches en que desperté sin aire, pensando que era mi final. Después del postre, flan, pastel de chocolate, ensalada de frutas, el ambiente se volvió lento. Gente recostada en las sillas, niños durmiendo en el regazo, el sol entrando por la ventana de la sala, dibujando rectángulos de luz en el suelo. Fue entonces cuando mi hermana dijo lo que yo ya sabía que vendría. Gente, golpeó la cucharita en el vaso para llamar la atención. Antes de que empecemos erranos, quería proponer una cosa. Los murmullos fueron bajando. La vida es corta, nunca sabemos el día de mañana, ¿no? Siguió. Yo quería mucho ver a Elena y a Laura arreglándose de una vez. Ustedes dos son las mujeres más fuertes de nuestra familia. No tiene sentido esta guerra. Algunos asintieron, otros se quedaron solo mirando. Miró Hashi a mí, luego hacia Laura. ¿Qué tal si cada una habla un poco? Cada una desde su lado, desahoga, y terminamos este día con un brindis de paz. Laura respiró hondo, limpió una esquina imaginaria del ojo, como si contuviera el llanto, y miró al público antes que a mí. Irá instintivo. Todo en ella pasaba primero por la platea. Yo acepto, dijo, con voz emocionada. Yo me equivoqué en muchas cosas. Harold, lo que más me dolió fue sentir que mi propia tía me veía como enemiga. Empezó a hablar, y yo la dejé. No interrumpí, sabía que eso también formaba parte del guión, que tenía que ir hasta el final. Habló de la infancia, de cuando yo le hacía tortitas en forma de corazón, de cuando la ayudé con el curso. Hablo de cómo a veces las palabras de la tía eran duras, por oquiuela. Sabía que era por amor. Habló de tropiezos financieros, de impulsividad y, claro, habló de la tarjeta. Yo usé la tarjeta mal, en un momento de ilusión, dijo, con la voz quebrada en la medida. Pero nunca quise perjudicar a nadie. Solo quería vivir un poco non y acetabardo. Cuando volví, encontrar aquella casa alquilada, que el papel, dolió, porque parecía que yo valía menos que las cosas. Algunos se limpiaron los ojos, con pena. Vi a mi hermana emocionarse,
a un primo, apretó la servilleta entre las manos. Puedo haber hecho tonterías, pero me miró fijamente. Jamás quise que usted se enfermara. Tian, nunca quise verla así, débil. Yo siempre la cuidé. Si anda olvidando cosas, confundida, yo solo estoy intentando ayudar. Terminó con un suspiro dramático, dejando la frase en el aire, como quien dice, la culpa es suya por no aceptar ayuda. Hubo un silencio espeso, pesado, lleno de expectativa. Miré a mi alrededor en caras conocidas, gente que un día compartió conmigo mesa, Navidad, duelo, cumpleaños. Algunos me habían juzgado a mis espaldas, otros de frente, pero todos estaban allí, ahora, delante de la misma mesa. Sentí el corazón latir fuerte. Llevé la mano al vaso que tenía delante. Ahora te toca a ti, Hel, dijo mi hermana, con voz suave. Habla a tu manera. No me levanté de golpe. Primero respiré hondo, como quien prepara el cuerpo para tirarse a un lago. Luego empujé la silla hacia atrás, sintiendo como todas las miradas se volvían hacia mí. Cogí el vaso, me puse de pie, las piernas me temblaban, pero mi voz, cuando salió, me sorprendió. No salió fina, ni trémula, salió firme, con una calma que yo no sabía que tenía. Ya que quieren un brindis, dije levantando el vaso, voy a brindar, pero no solo por la paz, no por la verdad. Algunos se movieron incómodos. Laura me miraba con una mezcla de curiosidad e irritación, como si estuviera segura de que, al final, iba a repetir la escena de siempre en la tía, que llora y perdona. No tenía ni idea de lo que venía después. Llegó la hora del brindis, llegó la hora del discurso, llegó la hora del anuncio que nadie esperaba oír, de aquella viejo confusado. Ahora te voy a contar lo que dije delante de todos, y cómo, en pocos minutos, la imagen de víctima perfecta de Laura empezó a resquebrajarse. Me quedé de pie con el vaso en la mano, sintiendo el peso de todas las miradas a la sala. Estaba cargada, oliendo a comida, perfume y expectativa. Escuché todo lo que Laura dijo. Empecé, en tono tranquilo, y quiero comenzar diciendo una cosa. Ella tiene razón en algo. Yo me equivoqué. Vi el brillo de triunfo encenderse en sus ojos. Algunas cabezas asintieron, aliviadas. Listo. La vieja va a pedir perdón. Debieron pensar. Me equivoqué al creer que amor sin límites educa a alguien. Seguí en mí. Equivoqué al creer que abrir mi casa, mi bolsillo y mi vida era suficiente para formar carácter. No lo es. El silencio se volvió más pesado. Me equivoqué durante años, pasando la mano por la cabeza, llamando fase a lo que ya era pero el día que vi a mi sobrina ostentando vida ganada con mi tarjeta, sin haberme mirado a la cara, ni para pedir, dejé de equivocarme. Algunos tragaron en seco. Mi hermana frunció el ceño. Laura intentó meterse. Tía, ya hablamos de... Tú ya hablaste mucho. La corté, sin alzar la voz. Ahora te toca escuchar. Puse el vaso sobre la mesa, y fui hasta el aparador. Cogí la carpeta transparente, y el pendriva en el corazón me martillaba el pecho. Pero las manos seguían firmes. ¿De verdad creen que alquilé mi casa por capricho? ¿Que me fui a vivir al anexo porque valoré más el dinero que la sangre? Pregunté, mirando cara por cara. Lo hice para pagar un agujero. El agujero que Laura abrió a mi nombre. Mi hermana intentó suavizar. Hell. La niña ya admitió que fue impulsiva, pero impulsivo es quien se compra un par de zapatos de Mazan, no quien revienta la tarjeta de una viuda en un resort de lujo. Algunos rieron, nerviosos. Laura puso los ojos en blanco. Yo iba a pagar, dijo, dando un golpecito en la mesa. Tú no quisiste hablar conmigo. ¿Ibas a pagar con qué, Laura? Con los likes de Instagram, pregunté porque hasta hoy no he visto un centavo. Suspiré hondo. Dejé que la rabia bajara un poco antes de seguir. Solo que lo que más me dolió no fue el dinero. Fue verte llamándome loca en el grupo de la familia diciendo que yo había autorizado la tarjeta, que no me acordaba en punto. Fue ver a gente repitiendo que estaba confusa, que era la edad mayor en mi primo, al vecino que estaba allí, a la vecina infiltrada. Todos bajaron la mirada un poco. Y luego vino lo peor. Empecé a encontrarme mal. Mareos, palpitaciones, desmayo. Ese médico del centro de salud diciendo que podía ser demencia. Y mi sobrina, aquí presente, cuidando de mis medicamentos, de mi té, diciendo a todo el mundo que sin ella yo no sabía ni la hora de tomar lo que es mío. Se oyó un suspiro colectivo. Laura empezó a negar con la cabeza, indignada, haciendo papel de incomprendida. Tía,
Por el amor de Dios, ¿ahora vas a decir que yo? Levanté la mano. Yo no voy a decir nada sola. Quien va a hablar son los hechos. Fui hasta la televisión de la sala. Ya lo había hablado con mi sobrino más joven, el que entiende de tecnología, y lo había dejado todo listo. Le entregué el pendrive. Pon ese video, por favor, en el de la cocina. ¿Qué video es ese?, preguntó Laura, con la voz afinándose. La pantalla cobró vida. La imagen no era perfecta, pero se veía claramente la encimera de mi cocina, las cartelas de pastillas, la taza. Aparecía Laura, entrando sola, miraba alrededor, metía mano en mis cartelas, sacaba una pastilla de aquí, ponía otra allá, cogía un botecito que no era de mi receta, mezclaba. Después, el tellón, los pétalos morados de la flor de alzueno, cayendo dentro de la taza. Ella oliendo, haciendo mueca, echando otra bolsita de té encima. Solo se oía el ventilador girando, y de fondo, la propia voz de ella en el video, tarareando una canción cualquiera mientras montaba aquella pequeña escena de laboratorio particular. Laura se levantó de la silla. Eso fue un malentendido, gritó. Yo solo estaba intentando organizar sus medicinas. Ese vídeo está fuera de contexto. ¿Qué contexto, Laura?, pregunté, mirándola de frente. El contexto en que, los días en que tú tocabas mis cosas, yo casi iba al hospital. Y los días en que yo misma cogía mis medicamentos, ¿mejoraba? Saqué el informe del doctor Paulo de la carpeta y lo levanté. Aquí, mirad, análisis que muestran intoxicación, informe médico diciendo que no es solo la edad, aunque había algo raro. Puse el papel abierto sobre la mesa para quien quisiera verlo. Mi hermana se acercó, con la mano temblando. Laura, ¿es en serio esto? Mamá, ¿tú no también?, respondió ella, con la voz quebrándose. ¿Van a creer en un video mal grabado y en un cuaderno de vieja paranoica? Golpeé la mesa con la palma de la mano, esta vez un poco más fuerte en los vasos. Tintinirón. Claro que van a creer, dije, dejando subir la voz por primera vez. Pork no is solo el video, ni solo el cuaderno, ni solo el análisis, hice el conjunto, es el patronán, es mi vida. Casi yéndose por el desagüe, mientras ustedes aplaudían las leyendas de sobrina. Cuidadora en Instagram, miré uno por uno. ¿Cuántos de ustedes ya repitieron por ahí que estoy perdiendo la cabeza? ¿Cuántos miraron raro cuando hablé de la tarjeta? ¿Cuántos dijeron, ay, pobrecita de Laura, la juventud es así mismo? Nadie tuvo el valor de contestar. Volví a mirar a mi sobrina. Laura, yo no soy tu enemiga, nunca lo fui. Yo fui la tía que te dio cama, comida, estudios, una casa para llamar tuya. Tú te pusiste al otro lado cuando decidiste que mi vida era solo Henry Kerso. Respiraba agitada, el pecho subiendo y bajando, los ojos brillaban, pero no de llanto. Sincero, Ann, era rabia pura. ¿Y qué quieres ahora? Entonces, escupió, que me arrodille y te pida perdón, que todos aquí me llamen monstruo. No, respondí. Lo que quiero es muy simple. Quiero que todos sepan con quién están tratando. Ann, quiero que dejen de llamarme loca cuando diga que huelo a quemado. Ann, quiero que nadie vuelva a poner en tus manos mis medicinas. Respiré hondo, y quiero que sepas que a partir de hoy, no sale ni un centavo más de mi bolsillo para ti, ni para vida ganada, ni para vida difícil. No hay tarjeta, no hay préstamo, no hay casa, no, hay colchón debajo de tu caída. Ella abrió la boca, indignada. ¿Me vas a tirar a la calle? Te estoy quitando del cuello, corregí. Si quieres un lugar donde dormir, que sea en algún sitio donde no tengas acceso a mis cosas. Si es para seguir cerca de mi cera, Bayola. Supervisión de quien entiende de lo que eres capaz, a médico, policía, abogada. Sentí que el aire en la sala cambiaba. Ya no era lástima por la chica, Ann. Era miedo, era shock, era una pregunta silenciosa, flotando en el aire. ¿Hasta dónde ha llegado esto? No puedes hacerme esto, susurró, apretando las manos en puños. No puedes poner a todo el mundo en mi contra. Yo no he puesto a nadie en tu contra, Laura, respondí, cogiendo de nuevo mi vaso. Lo has hecho tú sola. Yo solo encendí la luz. Levanté el vaso, por última vez. Así que, ya que hoy es día de brindis, brindo por la última vez que tuve que explicarme. Quien quiera seguir creyendo en pie de foto de internet, buena suerte. Yo, aquí en adelante, voy a creer en análisis, en informes, en documentos, y sobre todo, en mí. Di un sorbo pequeño, dejé el vaso en la mesa, y eché la silla hacia atrás. Nadie dijo nada cuando cogí mi bolso, y empecé a andar hacia la puerta. Solo escuché
Allá, atrás, la voz de Laura, ya alterada, mezclando llanto y furia. Esto no se va a quedar así, vas a ver lo que es, alguien sin nada que perder. Cuando salí de aquella casa, bajo el sol fuerte de la calle, supe que nada sería como antes. Creía que, por fin, había dado la vuelta al juego. Lo que no imaginaba era que, herida delante de todo el mundo, Laura iba a intentar escribir el capítulo más cruel de esta historia, usando su propia vida como arma contra mí. Ahora te voy a contar qué pasó con cada uno después de aquel día, y cómo mi sobrina casi consiguió transformar la verdad en una acusación más en mi contra. Los días después de aquel almuerzo fueron extraños, como si la casa entera respirara. Distinto en el aire parecía más ligero, y al mismo tiempo, cargado de algo que yo no sabía nombrar. Laura desapareció 2 días, nada de llamar a la puerta del anexo, nada de buenos días, tía, nada de tiancé, quedó encerrada en el cuarto, entrando y saliendo a horas, en que yo, no, la veía, como un animal herido, lamiéndose las heridas. En el grupo de la familia, silencio. Nadie tuvo valor de comentar lo ocurrido, puro. Yo sabía que el video de la cocina y el informe del médico ya habían hecho su camino de mano en parientes, que antes no paraban de mandarme mensajes de pobrecita de Laura, simplemente dejaron de hablar conmigo. Otros, que antes me llamaban loca, reaparecieron con un sí, ¿necesitas algo? Estoy aquí. No respondí, ni a unos, ni a otros. Lo que más me impresionó fue ver, discretamente, cómo el mundo de ella empezaba a encoger. Las amistades de viaje desaparecieron. Las invitaciones a trabajitos que ella vivía ostentando disminuyeron. Yo la oía por teléfono discutiendo con alguien del otro lado. ¿De verdad vas a creer en ese vídeo? ¿En serio? Yo era la única que cuidaba de ella. Nadie parecía dispuesto ya a apostar su nombre por la versión de ella. Yo, por mi lado, empecé a reconstruir mi suelo en silencio. Volví a ocuparme yo misma de mis medicinas. Hice una limpieza en el patio, arranqué varias plantas que ya ni sabía por qué seguía cuidando. Solo dejé la flor morada allí, quieta, como recordatorio de lo que casi no vi. La abogada me llamó. ¿Cómo está? Respirando, respondí. Por primera vez, en mucho tiempo, respirando sin pedir permiso. Se rió bajito. Acuérdese, en cualquier nueva amenaza, se registra. Ahora ya no es solo la tía enfadada. Ahora es víctima, con pruebas. Eso cambia todo. Yo pensaba que, después de aquello, Laura iba a juntar el poco orgullo que le quedaba, irse a buscar otro lugar donde derramar su veneno. Pero quien vive de escenario no sabe, vaya Arsi. Su revés vino unos días después, en una noche bochornosa en la que yo estaba doblando una sábana en el anexo. De repente, empezaron unos gritos en la parte delantera de la casa. Gritos histéricos, ensayados, mezcla de llanto y teatro. Yo no aguanto más. Yo no nací para ser humillado. Solté la sábana y salí corriendo al patio. La puerta de la casa principal estaba abierta de par en par, y la luz del pasillo parpadeaba. El vecino ya estaba en el portón, gente en la acera. Esa curiosidad colectiva que brota en segundos. Entré en la sala, y la escena estaba montada. Laura, tirada en el suelo, la mano en la frente, algunos papeles esparcidos a su lado, a notas. Una vecina se agachaba, desesperada. Dios mío, llamen a una ambulancia, una ambulancia. Me acerqué, despacio, encogí uno de los papeles. La letra era de Laura, pero forzada, dramática. Ya no aguanto más las humillaciones de mi tía. Si hago alguna tontería, la culpa es de ella. Ella me quitó todo. Era una puesta en escena, un intento de suicidio de telenovela barata, pero que, a los ojos de quien no sabía nada, parecía tragedia real. Sentí que las piernas me flaqueaban, no por el susto, sino por el cinismo. Estaba dispuesta a poner incluso su propia vida sobre la mesa para intentar girar la narrativa. En pocos minutos, la calle se llenó de sirenas. Ambulancia, patrulla de la policía. Me preguntaron qué había pasado, y la vecindad se adelantó. La sobrina no aguanta más, esa tía es muy dura. Dios mío, respiré hondo. Otra vez, el guión quería empujarme al papel de villana. En la ambulancia, una enfermera le preguntó a Laura, que ahora lloraba más queda, con la mirada perdida. ¿Hiciste algo para hacerte daño? Yo lo intenté, susurró. Es que mi tía me persigue, me acusa de cosas horribles. Yo soy la única que cuida de ella, y ella quiere destruirme. La enfermera me lanzó una mirada dura. Ya conocía ese tipo de mirada. En la comisaría, mientras la evaluaban,
Un policía me llamó aparte, con la carpeta en la mano. Doña Elena, la situación es delicada. Deje o notas responsabilizándola a usted. Confirma que la relación entre ustedes es conflictiva. Casi me reí. Conflictiva era una palabra muy educada para aquello. La relación es peligrosa para mí. Saqué del bolso lo que ya había aprendido a llevar encima como si fuera documento de identidad, el informe del Dr. Paulo, el resumen de la doctora Ligia, fotos, mis annotations. Esto es de antes de la escena de hoy, dije, extendiendo los papeles. Yo ya venía siendo intoxicada dentro de casa. Tengo análisis, fechas, video. Ella no es solo una chica, Tristan es alguien que estaba manipulando mis medicamentos. Él hojeó los papeles con más atención de la que yo esperaba. ¿Vio? Lo tengo aquí, respondí, mostrando el móvil. Lo vieron. Otro policía se acercó, con los brazos cruzados, el ceño fruncido. ¿La señora ya denunció esto oficialmente?, preguntó. Todavía no. Pensé que se podía resolver en familia. Él suspiró, con ese suspiro de quien ya ha visto esa película muchas veces, pues ahora va a denunciar por tentativa de envenenamiento, por fraude, por lo que corresponda. Ya no se puede tratar esto como una simple pelea entre tía y sobrina. Mientras tanto, al otro lado de la sala, un psicólogo de la propia policía hablaba con Laura. Ella lloraba, decía que solo quería morir, que yo le había quitado todo, que yo estaba inventando enfermedad para arruinarle la vida. Esta vez, sin embargo, su palabra ya no era la única sobre la mesa. Los papeles, los análisis, el video, el cuaderno, todo iba en contra de la víctima, que intentaba interpretar. El resultado de aquella noche fue una mezcla de alivio y tristeza. La policía registró la denuncia, abrió una investigación y sobre todo determinó que ya no podíamos seguir viviendo bajo el mismo techo. Mientras el caso esté en curso, ustedes dos no pueden quedarse juntas a solas, explicó el policía. Y por el conjunto de lo que nos trajo doña Elena, vamos a mandar a su sobrina a una evaluación psiquiátrica formal. El comportamiento de ella es preocupante. La palabra se quedó dando vueltas en el aire. Preocupante. Ver a Laura salir escoltada, sin esposas, pero tampoco libre, fue como un puñetazo en el estómago. No sentí placer. No sentí venganza. Sentí duelo. Duelo por una chica a la que ayudé a criar y que, quizá, nunca fue la persona que yo insistí en ver. Todavía intentó mirarme una última vez, con aquella mirada fría, por detrás de las lágrimas. ¿Lo conseguiste? No, tía. Destruiste mi vida, respondí, cansada. Yo solo impedí que destruyeras la mía. Después de eso, mi rutina cambió por completo. La casa, antes escenario de guerra silenciosa, se convirtió en territorio de reconstrucción. Cambié el picaporte de la puerta, puse cadena, cambié el escondite de los documentos, organicé mis medicamentos de nuevo, pero ahora con ayuda del Dr. Paulo y de una enfermera de la iglesia, gente que realmente quería verme viva. Acepté, por primera vez, ir a una terapeuta que me recomendó una hermana de la congregation. Me senté en un sofá extraño, hablé de cosas que nunca había dicho en voz alta, de la muerte de Antonio, de la soledad, de la culpa por no haber tenido hijos, de la carencia que volqué en Laura. La terapeuta me escuchó con calma, y al final de la sesión, dijo: usted pasó mucho tiempo creyendo que si no lo hacía todo por ella, nadie lo haría, pero quien terminó olvidada en esa ecuación fue usted misma. Empecé a poner pequeñas cosas en mi rutina que no giraban alrededor de nadie más que Dumi. Volví a coser para afuera, pero ahora por placer, no por desesperación. En mí, hice un juego de sábanas nuevo, con una colcha colorida que siempre quise, y pensaba que era demasiado lujo. Volví a la iglesia no como la tía de Laura, sino como Elena, la que canta desafinado, y prende velas por el marido. Con el dinero del alquiler de la casa principal, más la pensión apretada, Loga, Respiror, pagué el resto de la deuda de la tarjeta. Hice un pequeño fondo de emergencia. Rompí también algunos hábitos invisibles. Dejé de contestar llamadas de números desconocidos después de las 10 de la noche. Dejé de aceptar cualquier desahogo familiar como obligación mía. Dejé de explicarme de más. A veces me sentaba sola en la sala del anexo y me extrañaba el silencio. Había días en que ese silencio era pesado, como si el eco de todo lo que pasó siguiera en las paredes. A otros, el silencio era un abrazo, la libertad de no tener a nadie hurgando en mi armario, ni grabando mi casa para convertirla en pie de foto de víctima. De Laura, las noticias
llegaban a pedazos. Supe que había ido a una internación temporal. Para evaluación, supe que algunos parientes todavía la visitaban, llorando, diciendo que la niña no está bien de la cabeza. Supe que otros simplemente fingían que se había dado la inocencia. Sentía un peso raro, una mezcla de, gracias a Dios que me libré con, ¿cómo dejamos que llegara hasta aquí? Fue en esa fase que empecé a reconstruir no solo la casa, sino la imagen que tenía de mí misma. Descubrí que podía disfrutar de mi propia compañía, que podía decir no sin que el mundo se, que podía, sí, ser firme sin ser cruel. Un día, ayudando a mi hermana a separar cosas antiguas en un armario que estaba en casa de nuestra madre, me encontré con una caja llena de papeles viejos, informes, cartas, amarillentas. En medio del desorden, un nombre me llamó la atención en el de Laura, escrito a bolígrafo en la portada de un sobre. Yo aún no sabía, pero allí dentro había una parte de la respuesta que llevaba buscando. ¿Desde cuándo vivía esa frialdad en ella? ¿Y por qué nadie había hecho nada? Pero lo más importante no fue lo que ellos perdieron, fue lo que yo gané, la oportunidad de mirarme al espejo y ver, por fin, a la mujer que siempre fui, sin filtro, sin edición, sin leyendas ajenas. Ahora te voy a contar en quién me convertí después de todo eso, y lo que descubrí en aquel sobre Laura, sobre nuestra familia y sobre la responsabilidad que tenemos cuando elegimos no ver. La caja de cartón estaba encima del armario viejo de mi madre, llena de polvo y olor a cosa, guardada demasiados años. Mi hermana y yo estábamos allí para separar documentos, decidir qué iba a la basura, qué se quedaba, que había que pasar a alguien. Lleva esto a la luz, Hell, que yo ya no veo nada, dijo, empujando la caja hacia mí. Me senté en el suelo, con calma, y fui abriendo sobre tras sobre, certificados, facturas, viejas pagadas, cartas de mi padre, recetas antiguas. En medio de la pila, un sobre más grueso, con el nombre de Laura, escrito delante, en bolígrafo, azul en informe, urgente. Se me apretó el corazón. ¿Te acuerdas de qué es esto? Pregant. Mi hermana se puso pálida. Eso es cosa vieja, cosa de niña. Déjalo un curioso como esa frase había acompañado la vida de Laura desde siempre. Abrí el sobre igual. Dentro había un informe de un psicólogo, fechado de cuando ella tendría unos 10, 11 años. Las palabras eran técnicas, pero el resumen era claro. Comportamientos repetidos de crueldad con animales, mentiras frecuentes sin culpa aparente, dificultad para sentir remordimiento, manía de manipular situaciones para culpar a otros. Leía y venían a mi cabeza escenas que en su momento parecían pequeñas cosas en él. Pajarito muerto que apareció sosteniendo, porque se cayó del nido, el perro del vecino que volvió cojeando después de que ella jugara a la veterinaria, el juguete roto de la prima que terminó encima de la cama de tía Elena. El informe terminaba con una frase que me heló por dentro. Se recomienda acompañamiento psicológico continuo. Ignorar estos signos puede llevar a comportamientos cada vez más graves en la adolescencia y adultez. Al lado, sujeto con un clip, había una carta de mi hermana, escrita a mano, para mí a nunca, enviada. Hell, tú sabes que yo no doy abasto con todo. Laura es diferente. A veces la miro y veo un vacío que me asusta. El psicólogo dijo cosas que yo no quise oír en sí. Un día me pasa algo. No ignores estas señales. Ella no siente las cosas como los otros niños en cuida de ella. Y cuida de ti. Las letras temblorosas, borradas en el final, delataban lágrimas secas hace muchos años. Cerré los ojos unos segundos, sosteniendo aquella carta, como quien sostiene un espejo. Demasiado tardío. La verdad es que yo ignoré a yo misma. Vi señales y las llamé temperamento fuerte en Pei, manipulación y la llamé impulsiva. Vi egoísmo y lo llamé juventud. Romantizamos lo que ya era un aviso a gritos. ¿Por qué nunca me hablaste de esto?, pregunté, mirando a mi hermana. Ella se encogió de hombros, con los ojos húmedos. Me daba miedo de ponerle una etiqueta a mi hija, miedo de ver lo que estaba escrito ahí. Y tú siempre fuiste tan cariñosa con ella. Pensé que con amor bastaba para arreglarlo, con amor y silencio, una combinación peligrosa. Unos meses después del almuerzo de la policía, de la internación, llegó la noticia oficial: Laura se quedaría un tiempo en una clínica psiquiátrica, bajo medida de seguridad. No era cárcel, no era exactamente tratamiento voluntario. Era un término medio raro entre protección y contención. Tardé en decidir si ir a visitarla.
Parte de mí no quería volver a ver esa cara nunca en otra. Todavía recordaba a la niña comiendo tortitas en forma de corazón en mi mesa anjal. No por ella, por mí. La clínica era fría, demasiado limpia, con olor fuerte a desinfectante, puertas con cerraduras, silenciosas, ventanas estrechas, paredes claras. Una enfermera me llevó a la sala de visitas. Está tranquila, colaboradora, comentó. Pero es difícil saber qué pasa por su cabeza. Laura entró con ropa sencilla, el pelo en una coleta, sin maquillaje, parecía más joven y más vieja a la vez. Hola tía, dijo, sentándose frente a mí. La voz estaba suave, educada, casi dulce. Durante unos minutos hablamos de cosas banales, la comida de la clínica, la rutina, los medicamentos que decía estar tomando. Hablaba de un modo casi cariñoso, como si todo hubiera sido solo un exagero, un malentendido lejano. Yo nunca quise matarte, ¿sabías? Dijo, en un momento, con una sonrisa pequeña. Solo quería que tú necesitaras de mí. Así sería más fácil que me dieras lo que yo quería. Lo dijo como quien comenta el clima, sin peso, sin culpa. Un escalofrío frío me recorrió la espalda. A la hora de irme, el psiquiatra me llamó aparte. Un hombre delgado, gafas discretas, manos. Doña Elena, sé que está intentando entender en qué momento empezó todo, dijo. Leí los informes antiguos, vi lo que pasó ahora. Respiré hondo y le hice la pregunta que me martillaba la cabeza. Hacía meses. Entonces, ¿ella siempre fue mala? Se tomó unos segundos antes de contestar. Mala es una palabra que carga muchas cosas, dijo. Lo que puedo decirle es esto. Ella siempre fue diferente. Quien decidió fingir que no pasaba nada fue la familia. Dolió oírlo, pero dolió con una claridad que, de cierto modo, me liberó porque la culpa no era solo de ella. Ella traía lo que traía por dentro, pero nosotros, los adultos, le dimos escenario, excusa y alfombra roja para que eso creciera. Al salir, pasé por la sala donde los internos dibujaban. Una monitora me llamó. Su sobrina hizo esto hoy. Creo que quería que lo viera. Era un dibujo la casa, a nuestra casa, con el anexo al fondo, el parterre delante de la ventana y bien destacada la flor de alzueno, enorme, casi más grande que la casa entera. Al lado de la flor, había dibujado pequeñas figuras humanas, sin rostro, esparcidas por otros jardines. El mensaje era claro en controlar mi vida. Había dejado de ser opción, pero la cabeza de ella seguía buscando nuevos juegos. Salí de la clínica con un peso en el pecho y, al mismo tiempo, con una conclusión tranquila. Lo que podía hacer por ella, yo ya lo había hecho. El resto ya no dependía de mí. El tiempo pasó, 1 año, luego casi 2. Mi vida, hoy, es muy distinta de aquella en la que vivía remendando los destrozos de Laura. Me levanto temprano, pero no porque alguien vaya a golpear la puerta pidiendo dinero, o atención. Me levanto porque me gusta ver el sol, entrando despacio en la cocina, calentando el suelo. Hago mi propio café, mi té sin ninguna flor misteriosa, separo mis medicamentos, leyendo 2 veces la etiqueta. Por cuidado, no por miedo. Voy a caminar a la plaza cerca de casa, converso con otras señoras, nos reímos de cosas simples. A veces me siento en un banco sola y pienso en la vida, sin sentir ese agujero en el pecho que susurraba: ¿estás equivocada? ¿Estás loca? Volví a coser para afuera, pero en una cantidad que mi cuerpo aguanta. Elijo los trabajos ansí. ¿Alguien quiere pagarme con promesas? Digo no sin remordimiento. Si alguien aparece con el discurso de tú ya tienes casa, no necesitas tanto, respondo clara. Mi techo no es premio, es resultado. La casa principal sigue alquilada. La renta me da dignidad. El anexo se convirtió en mi hogar de verdad, no en castigo. Pinté las paredes de un color claro. Compré una butaca nueva en plazos con mi tarjeta. Colgué fotos mías, no de Laura. Arranqué la flor del sueño del jardín. En una tarde silenciosa, mientras cavaba la tierra, encontré un frasquito de vidrio enterrado allí, con pequeños souvenirs, trozos de juguetes, un pendiente que desapareció a una prima, un botón de camisa de un vecino, un collar viejo, de perro en trofeos de crueldades que, en algún momento, ella había coleccionado. Volví a enterrarlo, más hondo, y encima planté albahaca. Por lo menos ahora, si nace algo aquí, va a ser para dar sabor a la comida, no para envenenar a nadie, murmuré. Hoy tengo amigos en la iglesia que me conocen como Helena, no como la tía de Laura. Hago voluntariado en un grupo de mujeres
que salieron de relaciones abusivas, aun cuando cuentan sus historias, reconozco el mismo patrón en amor, sin límite, culpa echada encima. Es solo impulsivo, es solo una fase, hasta que un día la fase se convierte en amenaza. No me he vuelto santa, llevo marcas en el cuerpo y en el alma. Aún me despierto, a veces asustada por el olor de un té, aunque no haya nada en el fuego. Aún siento un apretón en el pecho cuando veo jóvenes publicando vida ganada encima del sacrificio de alguien. Pero ya no soy la mujer que confunde amor con dejarse matar poco a poco. Si hay algo que aprendí en esta historia, es esto: un amor sin límite no es amor, es permiso. Permiso para destruir, para invadir, para usar al otro como escenario. Y familia sin límite se convierte en jaula, no en abrazo. Hoy sé que decir no también es un acto de amor. Amor por mí, un amor por la parte de mí. Historia que todavía me pertenece. Si algún día alguien te dice que eres cruel por ponerle límite a quien te hace daño, acuérdate de mí, en de la viuda que casi se muere tomando té en su propia casa, mientras el mundo aplaudía a la sobrina o cuidadora. Yo no soy heroína, solo decidí, un poco tarde pero aún a tiempo, que mi vida vale más que la culpa que querían colgarme encima.